Carlos, de lo que fue la presencia de Maduro la semana pasada en la Asamblea. Ayer nosotros mostrábamos una encuesta que hicimos posterior a esa presencia de Maduro en la Asamblea Nacional, midiendo cuál fue la reacción de los venezolanos. A mí mismo me sorprendió que esos números son muy negativos para el gobierno. ¿Qué dicen? Para recapitular simplemente. Bueno, fíjate, casi el 70% de los venezolanos, en una encuesta nacional, considera que no va a haber mejora tras los anuncios. Otra cosa que me sorprendió mucho es que casi la mitad de los venezolanos no captaron ningún anuncio como algo positivo. Es decir, dentro de todas las cosas que se dijo, más de la mitad decía, bueno, aquí no hay nada sobre lo cual yo entienda que me va a beneficiar a mí, ni siquiera el propio aumento de salario, porque se ve como algo que al final lo importante es que mejore la economía, no que me den salario en un momento donde la inflación se lo come todo. Otro tema interesante es el tema de la gasolina. Cerca del 60% del país rechaza el aumento de la gasolina. Entonces es un dato interesante porque la semana pasada algunos voceros oficiales hablaban que el país estaba de acuerdo con el aumento del precio del combustible. Bueno, nosotros lo que hemos propuesto frente a eso es que si el gobierno quiere dar un debate, demos el debate. Y para mí el debate tiene como eje no solo el tema de si se aumenta o no la gasolina, sino que se le pregunte al pueblo, por ejemplo, si la gente está de acuerdo con que se siga regalando la gasolina a otros países del Caribe o Cuba. Hoy mismo se le sigue regalando a Cuba cerca de 90.000 barriles de petróleo diario. De manera que no tiene sentido que a todas las personas le suban la gasolina en Venezuela, mientras tú le sigues regalando la gasolina y el petróleo a otros países del Caribe. Eso no tiene sentido y tiene un rechazo del 60% del país. Y otra cosa que es interesante y que se instaló en Venezuela y que llegó para quedarse, Carlos, es la sensación y la necesidad de un cambio en Venezuela. La gente está convencida. ¿Eso lo registra de manera o lo renueva de manera contundente esa encuesta? Totalmente, porque la encuesta lo que refleja es que hay cerca de un 70% del país, es decir, de cada 10 venezolanos, 7 quisieran que en Venezuela haya un cambio radical del sistema económico que tenemos en Venezuela. ¿Y de gobierno? Y el gobierno es interesante porque plantean que lo que más quisieran es que o Maduro saliera el año que viene con un referéndum o que dejara el gobierno en el 2015 de manera mayoritaria y solamente el 14% quisiera que terminara su gobierno en el 2019. Nosotros estamos convencidos que lo que nos toca en este momento en Venezuela es que la gente vea en nosotros un camino claro para ese cambio. Y no solamente el camino claro para cambiar, sino también cuál es esa otra Venezuela que debe venir. Una Venezuela de producción, una Venezuela de unión, de trabajo en conjunto, de paz, de seguridad, es decir, todo lo contrario a esta Venezuela que tenemos. La oposición tiene una propuesta concreta para enfrentar el tema económico, para enfrentar el tema social, para el abordaje del tema político. Mire, yo creo que el país entero... Pero quedaron documentos de campañas electorales anteriores, ¿no? No, totalmente, y el país entero sabe qué es lo que quiere. Si tú preguntas a cualquier venezolano, al final lo que tú quieres es una Venezuela muy básica en el sentido que no es ninguna cosa del otro mundo lo que el gobierno debería tratar de hacer. Es una Venezuela en la cual nosotros podamos producir en Venezuela lo que hoy estamos regalando a otros países, por ejemplo, que tengamos comida hecha en Venezuela, medicinas hechas en Venezuela, ropa hecha en Venezuela, trabajo hecho en Venezuela. Es decir, poner toda la potencia de Venezuela a crear, a producir, a generar riqueza, a generar empleo. Y eso hoy no es así. Pero para eso es vital la participación, sin duda alguna, del sector privado. Si no le das oportunidad al sector privado nacional, no lo vas a lograr. Uno de los cambios radicales que nosotros proponemos en la economía, Carlos, es que el gobierno, en lugar de ser quien pelee, quien persiga a los trabajadores y al sector privado, sea más bien un aliado y casi que un socio del sector privado, que abra las puertas para que venga inversión venezolana, inversión de otros países, a generar oportunidades en Venezuela. Eso no está pasando hoy. Tenemos un sistema que más bien le cierra las puertas a la producción venezolana y el gobierno quiere echarle la culpa a quien sea cuando la culpa es del propio gobierno. Ahora, si las encuestas reflejan de manera recurrente, de manera reiterada, que el país quiere un cambio, como tú señalas, o quiere un nuevo modelo, ¿por qué se empeña el gobierno entonces en promover un modelo socialista que además, de acuerdo a las propias encuestas, es rechazado de una manera contundente? Porque el gobierno no le importa el bienestar del pueblo. Es decir, el gobierno ve las colas. Yo venía ahorita para acá, las colas de DACA. Sí, aquí en la avenida Rómulo Gallegos, desde la madrugada. La gente duerme allí, llueve, se moja, después el sol.
eso sucede en todos los mercados en todo el país. Al gobierno no le da dolor el hecho de que nuestro pueblo esté sufriendo, porque a este gobierno y a quienes están en el gobierno, lo único que les interesa es estar enchufados en el poder. A ellos no les importa otra cosa que dominar y controlar y decidir todo. Y tú lo ves en el tema de los alimentos. Hoy el gobierno controla todo el tema alimenticio, desde la semilla que se siembra, la tierra donde se siembra, dónde se distribuye, los dólares para las empresas, la importación de alimentos, todo. Desde la A a la Z, Carlos, el gobierno lo maneja todo. ¿Y por qué le echa la culpa entonces a terceros? Bueno, porque es su propia responsabilidad y no la asume. Hace 2 meses, en diciembre, noviembre del año pasado, la Corporación de Alimentos Venezolanos se intervino, que es las fábricas de alimentos en Venezuela, porque no producen alimentos. El gobierno venezolano, Carlos, es dueño de 8 marcas de harina de maíz. Yo nunca las he visto en los mercados, 8 marcas distintas. Y sin embargo le echan la culpa al sector privado. ¿Y por qué no las regresa al sector privado? Bueno, es una de las propuestas nuestras. Nosotros deberíamos, en un nuevo gobierno o en una nueva política, regresar esas tierras a pequeños y medianos productores para que se siembren. Tenemos 4 millones de hectáreas en manos del gobierno. Eso es el tamaño del estado Carabobo, el estado Lara y parte del estado Portuguesa. Imagínate si nosotros le diéramos esas tierras a productores venezolanos o esas fábricas a productores venezolanos, el cambio que habría. Mira, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer, que ustedes produjeron un comunicado con la visita a los alrededores de Ramo Verde de los expresidentes Piñera y Pastrana. Bueno, es una reiteración, lamentablemente, del hecho cierto de que en Venezuela no hay justicia. Enrique Capriles ponía un Twitter verdaderamente gráfico que decía: en Venezuela matan a 24.000 personas y Maduro se va de viaje a darle el pésame a una persona en Arabia Saudita, sin haber mencionado en el discurso presidencial de la Asamblea ni un segundo el tema de la seguridad. De manera que el problema de derechos humanos es un problema brutal. El hecho de que tengamos presos políticos en Venezuela es una demostración, y que unos expresidentes vengan a visitar a unas personas y no se les permita, es la reiteración de que aquí se manejan las cosas como les da la gana a quienes tienen el poder y no a través de la ley y de lo que significa la justicia. La repercusión internacional fue tremenda, tengo entendido. Claro, es algo que a los ojos del mundo lo que refleja es que en Venezuela no hay democracia, y el gobierno, en lugar de tener la humildad de convocar al país para salir de esta crisis, de este caos, lo que sigue es peleando con toda Venezuela, y lo que hace es arrinconarse más, y ese es el peor camino que quienes tienen liderazgo en este momento pueden asumir para salir de la crisis. Julio, muchas gracias por todo este repaso que hicimos de varios temas, ¿no? Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Amigos, ha llegado el momento de hacer una pausa, y al retorno tendremos el segmento de lo actual con lo